Estamos de vuelta para estudiar el libro de Joshua, capítulo número 5. Dice así: Sucedió que al oír todos los reyes de los Emorín que estaban en la ribera occidental del Jardín, y todos los reyes de los Kenanín que estaban junto al mar, que había secado Adonai las aguas del Jardín delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y ya no quedó en ellos aliento a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo dijo Adonai a Joshua: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Entonces se hizo Joshua cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de los prepucios. Y esta fue la causa por la que circuncidó Joshua. Todo el pueblo que había salido de Misraim, los varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino que salieron de Misraim. Pues todo el pueblo que salió había sido circuncidado, mas todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de que salieron de Misraim, no se habían circuncidado. Porque los Bené Israel anduvieron 40 años en el desierto, hasta que se acabó todo el pueblo, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Misraim. Por cuanto no obedecieron la voz de Adonai, a quienes Adonai juró que no les mostraría la tierra, que Adonai había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Mas los hijos de ellos que habían levantado en su lugar, a estos circuncidó Joshua, porque eran incircuncisos, pues no los habían circuncidado por el camino. Y aconteció que cuando acabó de circuncidar a todo el pueblo, se quedaron en su lugar dentro del campamento hasta que sanaron. Dijo entonces Adonai a Joshua: hoy he quitado de sobre ustedes el oprobio de Misraim, por lo cual llamó el nombre de aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Acamparon los hijos de Israel en Gilgal y celebraron Pesaj el día 14 del mes por la tarde en las estepas de Jericó. Comieron del producto de la tierra al día siguiente de Pesaj, matzot y espigas tostadas comieron en pleno día ese. Y cesó el man al día siguiente, después de haber ellos comido del producto de la tierra, y ya no tuvieron los hijos de Israel man, sino que comieron de la cosecha de la tierra de Kenán aquel año. Aconteció que estando Joshua cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un hombre que estaba en pie frente a él con su espada desenvainada en la mano. Joshua entonces fue a él y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que soy el príncipe del ejército de Adonai. Ahora acabo de llegar. Entonces Joshua se echó a la tierra sobre su rostro, se prosternó y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Adonai contestó a Joshua: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es sagrado. Y Joshua hizo así. Bien. Capítulo 5. ¿Qué es importante que nosotros recordemos aquí? Habla acerca de la circuncisión, que es la segunda ocasión en que se va a hacer un tiempo para circuncidar a todo el pueblo de Israel. Aun cuando se entienda que va a ser circuncidado por segunda vez, no es que uno que ya esté circunciso se le ha de hacer la circuncisión o una corrección de la circuncisión, nada de eso. Se refiere, tal como lo explica el texto, que cuando estaban en Misraim, la generación aquella que salió de Misraim estaban circuncidados. Y que esta nueva generación, por causa de que estuvieron en el desierto por todo este tiempo, 40 años, no han sido circuncidados. Y cuando se lleva a cabo esta circuncisión, dice el texto que Akadosh Baruj Hu ha quitado el oprobio de Misraim. Este concepto que nos enseña, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y la razón del Brit Milá, segunda mitzvah, y la razón del Brit Milá es para que este pacto sea guardado y conservado perfecta y fielmente en la tierra de Canaán, a la postre Eretz Israel. Entonces,
Cuando dice que quita el oprobio de Egipto, es porque aquella generación se circuncidó, pero no entró a la tierra de Israel. Menciona el lugar Egipto porque es la generación que se encontraba en Egipto, y la razón de la salida del pueblo de Israel de Egipto era para de inmediato ocupar la tierra. Pero a causa de nuestra rebelión eso no pudo ser así. Sin embargo, esta nueva generación sí fue circuncidada y ahora está ocupando el lugar en el cual debe estar ocupado por las personas circuncidadas, que son fieles al pacto y que están responsablemente incluidos en esta promesa que Akadosh Baruj Hu nos está haciendo saber. Ahora, también se festeja de forma inmediata y conecta la circuncisión con la fiesta de Pesaj, porque son esos mismos días. El día 10 del mes primero es cuando cruzó nuestra generación de aquella época el río Jardín, y ahora en el día 14 del mes, entre las 2 tardes, están preparándose para poder sacrificar Pesaj. Y así comienza la celebración de Pesaj. Esta celebración de Pesaj, una vez más, comemos con matzá, pan ácimo, durante todo este tiempo, recordando que a Abraham le fue dicho que en la Parashá Vairá, que en este mismo tiempo, pero un año más tarde, un hijo le nacerá para Abraham. Y aquí estamos viendo cómo en estas mismas fechas, un hijo, que es esta nueva generación del pueblo de Israel, está naciendo y ahora está ocupando ya la tierra de Israel, aunque todavía no en su totalidad, no todavía en seguridad, pero ya está retirándose lo oprobio, es decir, aquello que quedó inconcluso cuando esta generación salió de Mitzrayim para ir a ocupar la tierra, pero no la pudo ocupar. Así comienza la celebración de Pesaj. Esto fue celebrado en Jericó. ¿Qué otro acontecimiento importante? Pues cuando el pueblo conquista a estos pueblos de alrededor, entonces sus campos se quedan bajo su disfrute, los campos de aquellos pueblos enemigos con los cuales pelearon. Así que van a poder disfrutar de las nuevas cosechas, ya de lo que ya había sido sembrado por otros. Ellos pudieron disfrutarlo, y a partir de que tuvieron ese disfrute, pues la Torah dice que esa tierra es una tierra de leche y miel. A partir de que tuvieron ese disfrute, ya el man dejó de caer del cielo a la tierra, pues habían llegado a otra forma de adquirir el bien necesario para nuestro sustento, para nuestra alimentación. Así es como pasa de la cosecha, del producto, de la agricultura, a retirarse este sostenimiento a través del maná. Finalmente, esto nos lleva a otra vez a confirmar la jerarquía que tiene Joshua, y todavía llega un ángel que se presenta con la espada desenvainada como un guerrero ante Joshua. Ellos están en vísperas de conflicto, por lo tanto no sabe si es enemigo o es amigo el que está delante de él, el personaje que se encuentra delante de él, pero le hace saber que viene de parte del cielo, que es el jefe del ejército de Adonai. Y ahora, en ese momento, entabla un diálogo, una conversación, y lo primero que le dice el ángel a Joshua ben Nun es aquello mismo que le fue dicho a Moshe Rabenu cuando empezaba la empresa: retírate el calzado de tus pies, pues el lugar en el cual tú te encuentras es un lugar de santidad. Otra vez confirma la autoridad de Joshua, que viene delegada por Moshe Rabenu. Todos estos textos, todos estos pasajes, el pueblo de Israel se encuentra perfectamente conmovido hacia Joshua, y también nos hace entender que aquello
que se inició en Moshe aquel día, cuando le fue lo solicitado que de igual manera se retiraran las sandalias de los pies, y que ahora a Yoshua le fuera solicitado lo mismo. Estamos hablando de que aun cuando este evento se retrasó por una generación o por 40 años, Akadosh Baruj Hu sigue manteniendo presente el compromiso que tiene con la descendencia de Abraham. Para nosotros puede haber pasado mucho tiempo, pero en el tiempo de Hashem esto es continuo. Empecemos a mirar como mira Akadosh Baruj Hu para no desesperar, porque los tiempos que ha marcado Hashem llegarán a nuestros días. Así como vuelve a suceder esta apertura de las aguas en los días de Pesaj, como la circuncisión en los días de Pesaj, como esta petición de retirar las sandalias de los pies de cada uno de estos líderes, no habla sino de un ciclo que constantemente Hashem está en favor de los suyos y de su descendencia, para que en esos días se repita una vez más nuestra historia de bendición. Shalom, nos vemos para la próxima.